lunes de arranque de semana con lo prometido, que veníamos ya anunciándolo desde que hablamos telefónicamente. Tenemos en el estudio a nuestra economía, que es muy usual que consultemos, a Leandro Bona. Bienvenido, Leandro querido. Muchas gracias por la invitación. Él quería conocer la radio porque aparte hace bastante ya que te estoy entrevistando, al punto que te perdiste conocer una radio. Porque es verdad. Saltamos, nunca sabemos nosotros dónde terminamos, pero vos siempre con nosotros. Y además recién llegado a Brasil. Yo pensé que ibas a llegar negro carbón. No, porque tengo una particularidad que es que me hace muy mal el sol a la piel. Entonces me tengo que poner mucho protector todo el tiempo. Sos un tipo raro, ¿te dijeron ya esto? Varias veces. Ah, porque no extrañas la carne argentina. No, la extrañé. Igual, mira, hoy estuve en la casa de mis viejos y hicieron locro para mí, que yo soy bastante afín a eso. Arroz con leche hizo mi mamá también, todo que bien. hacía mucho que no comía. Y asado ayer en la casa de mi hermano. Y ahí dijiste... Y sí, no, el asado es número uno. El locro me encanta también, soy muy fan. Y lo como muy pocas veces, cuando lo hacen mis viejos sobre todo, y el arroz con leche que hace mi mamá. Ahí sí, ese es el predilecto. Pero más allá... ¿viste? De que dicen, eso es, te explico una cosa como mujer. No se dice lo único que como es lo que me hace mamá o como mi mamá, porque después se pudre todo con las minas que llegan a nuestras vidas y con toda razón del mundo, ¿entendés? Porque vos no podés todo como mi mamá. No, flaco, tu mamá, no. No, todo no. Bueno. Es cosas particulares. El arroz con leche. Dale un changüí, una cosa. Vos callate otro. No, bueno, pero hay cosas que hay que respetar. El arroz con leche es muy particular, te aseguro. Qué feo, no me gusta el arroz con leche. A mí tampoco. Sé que no es un gusto muy general, así que no pero hay gente que es team, sí. Le aman el arroz con leche. Yo, no. No, porque ya no me gusta mucho la leche. No sos el único raro, Bona. A ver, vos no extrañabas el asado. Antes, ahora te haces el... Yo no digo que no extrañaba el asado. Lo que dije es que cuando vos me preguntaste, estando una semana, 2 semanas, un mes en Brasil, extrañás. Bueno, qué sé yo, tan rápidamente no extrañás. Todas las entrevistas le preguntaba, Lea, ¿no extrañás? Yo extraño el día 2. O sea, bueno, no importa. Lo tenemos acá, no está bronceado porque... Una del equipo se fue y menos. Valentina, ¿cuánto fue una semana? Sí. Vino negra. A Río de Janeiro. Sí. Qué bien. ¿Y le gustó? Sí, claro. En Bucios. Sí, le encantó. En Bucios. En Bucios. Bueno, estuve también en Bucios. Es muy lindo. El único tema es que si uno es argentino, es como estar en Argentina, digamos. Precisamente podés comer asado, comer alfajores. Eso me copa. Bueno, pero si vas a otro país, está bueno conocer otras cosas también, ¿no? Como ir a buscar lo distinto. Claro. A conocer otra cultura, igual otra es comida. hermoso Bucios, tiene creo que 39 playas, súper lindo el lugar, el clima, bueno, el ambiente, el paisaje genial. Economista, te tira el número de playas, ¿viste? Tiene los números incorporados en toda la descripción. Pero bueno, el dato de que la gente habla castellano cuando vas caminando por la calle... A mí no me atrae tanto estando en otro país. Claro, no, a mí me encantaría, moriría por encontrar un lugar donde estén hablando como yo. Bueno, pero viste, sobre gustos no hay nada escrito. Vamos con el programa de hoy, que nos venís bárbaro como anillo al dedo, porque justamente estamos a 2 semanas de una elección provincial que debería ser municipalizada, ¿no? Porque concejales, consejeros escolares... Después de octubre, no sé qué va a pasar, igual si se va a nacionalizar o no, pero metiéndonos ya en la de octubre, que no falta tanto, aunque un montón para conservar determinadas variables, es plebiscitar o no un gobierno. Eso es una de medio término, ¿no? Siempre tenés igual el de izquierda que te va a votar la izquierda, por supuesto, pero digamos que en el voto péndulo, que es el que define una elección, el argentina de a pie, plebiscita o no. Seguí por acá o fíjate porque por acá no me está copando. Con lo cual venís bárbaro, ¿para qué? Para hacer algo que ya hemos hecho, que es ir haciendo un balance de algunas variables que me parecen fundamentales. Y que se habla mucho, y viste que están las 2 bibliotecas, que yo te jodo tanto. Bueno, el presidente es una, donde, claro, de acuerdo a como vos expliques un número, no deja de ser verdad, pero falta una parte a veces de la explicación que hace que se dé vuelta completamente. La primera es, porque la gente compara un gobierno con el anterior, claramente, ¿con qué vas a comparar si no? Bueno, la primera es, hoy, a 1 año y medio, ¿cómo está
el salario, que yo sé que es recontra heterogéneo, vamos a hablar de los informales, del sector público, del privado, hagamos ese pantallazo para ver cómo se encuentran hoy a partir de la asunción y de esa devaluación de 118%, ¿fue? Sí, bueno, en lo que es el salario, yo creo que uno podría decir que el gobierno tiene algunos éxitos que reportar y por eso no va a tener una mala elección, me parece, en materia económica. Y después, si querés, abrimos, hacemos doble clic en algo de eso, pero para empezar, en relación al salario en particular, la foto de hoy es una foto mucho más promisoria que la de hace algunos meses. Entonces, esta sensación de que hay una mejora, una recuperación, ayuda en un contexto de elecciones. El salario, de vuelta, foto contra foto, último momento del gobierno de Alberto Fernández versus este momento del gobierno de Javier Milei, está un poco más abajo en el sector formal, no mucho, 5% abajo en promedio. Por supuesto que eso es heterogéneo, lo hemos hablado varias veces, depende del sector, bancarios no es lo mismo que aceiteros y camioneros y etcétera. Pero en promedio está un 5% abajo, o sea que no es tan visible un empeoramiento de esas condiciones, tampoco está claro que sea una mejora. Sector público, más claramente, ahí sí hay una caída entre el 10 y el 15, había sido el 30%. En el sector universidad, por ejemplo, sí es más grande, pero en el sector público en general no es tanta la caída. De hecho, el sector público provincial anota mejores números que el sector público nacional en términos de lo que es el salario. Y el sector informal, paradójicamente, el último dato, esto siempre es muy discutible, pero es el que más creció en el último tiempo, entonces se acerca un poco más a valores precedentes. Entonces, si uno mira eso, uno puede decir, bueno, no está tan distinto, hay una caída relativa del salario real, es decir, el salario comparado contra la inflación, pero no es una desmejora tan nítida como la que hubo hasta hace un año, claramente, y en los últimos meses se notó cierta recuperación. Ya de todas formas hay un freno a eso en los últimos 2 o 3 meses, o 4 quizá. Entonces, lo que venía siendo una mejora desde octubre del año pasado hasta marzo de este año, que fue bastante clara, eso se frenó, pero estabilizándose en este nivel. Entonces, la primer conclusión sobre salario, y de hecho el informe de cifra que salió esta semana, la semana pasada, sobre este dato, sobre salarios, sobre empleo y demás, lo que muestra es eso, es que hay una caída, no es tan profunda, y en realidad si uno mira una película más larga, es verdad que lo que dice a veces el presidente es, en los últimos 10 o 12 años, la economía en general muestra problemas para generar empleo de calidad y mejorar el nivel de los salarios. Y bueno, en la pandemia ni te cuento que puso a flor de piel el empleo, el trabajo precarizado, porque empleo es otra cosa. Ahora, ¿por qué entonces la gente no llega a fin de mes? Bueno, ahí hay otra cosa para abrir sobre lo que acabamos de decir. Por un lado, lo que pasa es que el desempleo no subió tanto, subió, no es que no subió, subió, pero no subió tanto como uno podría haber esperado, porque... Claro, no llega a 2 dígitos, 9 y pico está. Menos, 8 y pico. 7, 9 creo. 7, 9, invertí los números. No subió tanto, subió 2 puntos más o menos, que no deja de ser significativo, pero no es tanto, porque hay mucha migración a monotributismo y empleo informal. Entonces el empleo informal está, digamos, recibiendo aquel empleo que antes tenía características de mejor calidad. Entonces, esto de que el sector privado haya mantenido mejor el salario contrasta con decir que se está engrosando el sector informal. Entonces, uno puede decir, bueno, si uno mira el sector registrado y dice, bueno, más o menos tiene el mismo salario, pero no dice que al mismo tiempo cada vez es menor esa proporción de trabajadores, no está viendo que una mayor cantidad de la población está viviendo con un salario menor. Entonces, esto explica mejor lo que vos acabas de preguntar, que es que muchas personas
buena parte de las cuales tenían un salario formal o estaban más cerca de tener un salario formal, han sufrido una merma, tienen que hacer múltiples tareas, o sea, también lo que sube... El pluriempleo. Claro, exactamente. Son más de una actividad... En el 2024, ¿no? Sí, y ahora creciente también. Y es decir, sigue creciendo. Claro, o sea, hay una necesidad de cubrir esa caída del salario real con más actividad, y lo que también pasa, que esto por ahí es un fenómeno más general, es que pareciera ser un poco más simple que antes conseguir este tipo de empleos. Es decir, miremos los 90, digamos, en los 90, cuando los despedidos de YPF les quedaba poner primero un negocio, una cancha de pádel o un cibercafé o lo que fuera, y después se quedaban sin trabajo, eran desempleados. Ahora muchos de los desempleados lo que empiezan a encontrar son changas, actividades informales online, reparto a domicilio. Es agarrar una bicicleta y hacerte Rappi. Claro, o sea, ese es un ejemplo, sí, pero hay más cosas, digamos. Pero parece que es más fácil ahora encontrar el empleo de esa manera de lo que era hace un tiempo. Porque las aplicaciones permiten una circulación de la información que te da la chance de que una vez por semana al menos hagas una tarea y ya dejaste de ser desempleado. Claro, para el INDEC sí. Entonces, eso esconde un poco un desempleo que en realidad existe, o un desempleo con empleo bajo, digamos, no sé, para decirlo de alguna forma. Pero bueno, es todo desempleo que tiene bajos salarios y que por ende le va a costar más llegar a fin de mes. Vos lo que preguntabas, me hace acordar hace algunos meses, ir al supermercado más de una vez y ver personas que compraban al lado mío y que dejaban varias de las cosas que habían querido comprar en el momento de pagar. Por ejemplo, ese fenómeno que en un momento yo lo vi muy claramente el año pasado, bueno, no tengo el test todavía porque hace una semana que estoy, pero me gustaría compararlo de vuelta. Creo que de todas formas, como se recuperó un poco el salario en varios sectores, se debe haber hecho un ajuste en ese sentido. Y además, como la inflación está bajando, o ha bajado, es más fácil calcular cuánto podés gastar en el supermercado. Sin embargo, lo que sí importa de eso es que hay un sector que antes podía y ahora puede menos. O concientizó que compra menos, o simplemente está tratando de buscar la forma de llegar. Cambio hábitos. Exactamente. Terceras marcas por primeras. Lo cierto que también hay datos, porque primero hay que reconocer que la desaceleración de la inflación te da en cierta parte un alivio y algo de organización, sobre todo para las familias, ¿no? Porque ya el último tiempo era caótico. Ahora, también hay muestras de cambios de hábitos, de endeudamientos de las familias, que me parece que están haciendo que uno utilice la tarjeta de crédito para no el lavarropa, sino pagar la carne, por decirte, ¿no? En el súper. Ahí está esto de por qué si se desacelera la inflación, que me da más previsibilidad, que me puedo organizar un poco mejor, que puedo planificar la familia de otra manera, yo aún así no llego a fin de mes. ¿Está todo caro? Sigue estando caro, a pesar, viste, que hay nunca bajan definitivamente los precios acá, pero tenés alguna cosa que vuelven a poner un poco más baja, pero está caro. Está bien caro, un poquito menos que hace algunos meses, por la devaluación que hubo en este tiempo. ¿Del 13 fue 14? Sí. Entonces eso reacomodó un poco, sin embargo sigue siendo caro. De hecho, si querés comparar de vuelta contra Brasil, que es el cálculo más rápido que uno puede hacer, es bastante más caro, bastante, considerablemente más caro. Sobre todo la comida, que es un sector sensible. En relación a lo que decías de los préstamos, justamente el otro día estaba hablando con alguien que trabaja en el Banco Provincia, 2 personas que trabajan en el Banco Provincia, y que me contaban que en el último tiempo lo que había es mucho menos préstamos para inversión, préstamos de capital de trabajo, préstamos para reposición de máquinas, etcétera. Y lo que hay, la mayor parte de las consultas son morosidad en tarjeta de crédito. De hecho, el dato de morosidad en tarjeta de crédito es el más alto de los últimos 15 años. O sea, otra vez, al no haber calculado bien ese consumo, aparece la necesidad de reemplazarlo con una tarjeta de crédito, pero el salario no llega de vuelta a cubrir ese consumo previo que había. Entonces va a haber este tipo de problemáticas financieras de manera creciente también en este año. Y ojo ahora con las tasas de interés, ¿no? Porque están pasando por una situación, me parece,
complicadísima. Están ahí tocando. ¿En cuánto están en este momento? Bueno, está en 40 si vos querés hacer un plazo fijo. Después las que pone el Banco Central para los grandes inversores, para que no se vayan al dólar, etcétera, andan como por el 60. La bajaron un poco, 50. Pero eso es mucho más que la inflación. O sea que es un gran rendimiento, si lo querés especificar o dolarizar, de cualquiera de las dos maneras, con este contexto macroeconómico. Ahí lo que hay es una búsqueda de evitar la compra de dólares, porque no hay, porque escasean, y entonces el costo de eso es subir la tasa, que lo que tiene es que desencadena morosidad para adelante. O sea, va a generar que aquellos que tenían una cadena de pagos no la puedan reemplazar porque aumenta la tasa de interés. Es como una manta corta. Si vos decís, bueno, yo quiero evitar que se vayan los dólares, una forma es con la tasa, pero tiene un costo en actividad económica. Eso resiente el empleo, resiente la cadena de pagos, resiente la actividad económica y el consumo en general. El otro dato que también es interesante de todo esto es que la inversión no despegó. Digamos que una de las propuestas del gobierno era que al tener una política muy pro inversora o muy pro mercado, eso iba a generar una lluvia de inversiones, como se decía en otra época, y eso está bastante lejos de ocurrir. No solamente en lo que atañe al sector de la economía en su conjunto, sino incluso en los sectores que se suponía que iban a ser muy dinámicos, salvo el RIGI, que tuvo sus inversiones específicas, no hay un despliegue tan considerable de inversiones, y eso es bastante difícil para el año que viene, por ejemplo. Pero el RIGI tuvo sus inversiones específicas, pero no esperadas. ¿En qué sentido? Y que se esperaba más todavía, porque exacto, dentro de las inversiones del RIGI tenés 2 que son de YPF. Sí, exacto. Entonces, digo, ¿dónde está? La idea era captar capitales de afuera, ¿no? Lo que siempre queremos, que nunca llega. Sí, hay algunas en cobre, por ejemplo, que son empresas de Estados Unidos, Australia, hay empresas de China que también se metieron, pero de todas formas es más o menos lo que vos decís. En realidad eran inversiones que muy probablemente hubiesen ocurrido sin el RIGI entregaras todo lo que el RIGI le entrega a los inversores. Entonces, bueno, es un contrafáctico imposible, pero es muy probable que como el litio, el cobre, bueno, y todos los sectores minerales y energía renovable que ya estaban teniendo cierta dinámica, hubiese habido esas inversiones. No hay un cambio tan fuerte ahí. El tema igual es que la inversión en su conjunto no despega, y eso para un gobierno que se suponía que iba a generar tanta promoción de la actividad privada y de la libertad de comercio y de mercado, que eso iba a dinamizar la actividad económica. De vuelta, ahí lo que vos podés discutir es qué es lo que quiero que me empuje la economía, el consumo o la inversión. Bueno, generalmente lo que dice en la economía ortodoxa es que los gobiernos populistas lo que hacen es incentivar el consumo, que es algo de corto plazo, y bueno, al final va a terminar en una crisis, porque no va a haber plata para financiar ese consumo, y lo que hay que incentivar es, al contrario, la inversión, que es la infraestructura, las capacidades, el largo plazo. Si fuera así, ok, pero no es el caso, porque no está aumentando la inversión. Claro. Entonces, ahí hay un problema también en los propios fundamentales, digamos, que se llaman del propio gobierno, que no los anota. Ahora, volviendo a lo que decía muy al principio, yo creo que lo que sí tiene para decir el gobierno de cara a las elecciones es, por un lado, que bajó la inflación, que era una de sus promesas de campaña, y lo segundo es que propuso una motosierra que la implementó. O sea que cumplió parte de su promesa. Yo creo que eso es lo que todavía puede decir como algo positivo. Yo prometí que iba a hacer esto, que iba a recortar los salarios, iba a recortar el empleo del sector público, que iba a recortar prestaciones sociales, que iba a correr al Estado de muchas regulaciones sin control. Todo eso lo está haciendo, digamos, ¿no? Entonces prometió algo que dijo que iba a hacer, ¿no? En el gobierno anterior se prometió que se iba a subir el salario y no se subió. Entonces, que se iba a llenar la heladera, no se llenó. Entonces, tal cual, eso es real. Ahora, volviendo, para que no te vayas de las inversiones, sí. ¿Qué hay de cierto? Viste que yo doy siempre mi opinión personal, para ser intelectualmente honesta, odio la campaña del miedo, pero siempre está la campaña del miedo frente a cualquier elección, y ahora la campaña del miedo es el riesgo Cuca. El riesgo Cuca, y esto fundamentalmente de los inversores no van a venir si gana el kirchnerismo, los inversores no van a venir, bueno, el riesgo país igual sigue alto, creo que un buen número es en 500, ¿no? Más o menos de riesgo país. Sí, de mínimo. Eso sería bueno para Argentina, sí. Claro, pero estamos otra vez en 700 y pico, ¿en cuánto estamos?
800. Sí, el último 700 y pico, 700 creo que es lo último que vi. Lo último que vi. Bueno, que en un momento estuvimos hace muy poco en 600, pero después empezamos otra vez a levantar. Bueno, ¿qué hay de cierto en esto? Los precios son políticos, sin duda, para mí, ¿no? Los precios son... Hay un libro de Costa que dice los precios son políticos y coincido totalmente. Sí. Pero... ¿es cierto que te puede incidir tanto lo político? Hoy, por ejemplo, con todo lo del Andis, ¿no? Estas denuncias que hay de corrupción. La bolsa, empiezan a caer las acciones argentinas. ¿Es tan así, tan directamente? Yo creo que ahí hay dos partes, digamos, la análisis. La primera es qué pasa con la inversión multinacional y cómo hacen sus estrategias de inversión en un contexto global. Es decir, cómo las grandes empresas deciden hacer inversiones en los países que fuera. La primera parte, entonces, para mí la respuesta es, eso es bastante, diríamos, inelástico. Es decir, no depende tanto de la situación política del país, porque, por ejemplo, si hay litio, y el interés de China es el litio, no importa mucho si gobierna Mauricio, como quedó demostrado. No importa mucho si gobierna Mauricio Macri o Cristina Fernández o Javier Milei o Alberto Fernández. Es decir, hay un mapa de cómo se invierte en las grandes empresas que juega por otra vía, digamos. Uh-huh. Después, la segunda parte de la respuesta es qué pasa con otro tipo de inversiones, donde sí tienen más que ver con la dinámica interna, donde sí incide más cuál es el marco jurídico que interviene ahí. Mi mirada es que eso tiene una incidencia, no es irrelevante. Hay algo de eso, pero yo creo que eso no es lo suficiente para explicar. Por ejemplo, en el caso de Brasil, si vamos a tomar los mismos parámetros, los gobiernos de Lula tienen mucha más inversión que los gobiernos que fueron de un signo más liberal, digamos así. Y sin embargo, la discusión política en Brasil es muy parecida a la que hay en Argentina. No es que en Brasil todos consideran que Lula es un campeón del libre mercado. No. Cuando uno ve cómo se discute en Brasil, es muy parecido en Argentina. Se dice, bueno, este es un gobierno populista de izquierda, anti-Trump, aliado de Cuba y Venezuela, que va a destruir la propiedad privada, y etcétera, un largo etcétera. Y sin embargo, lo que muestra es que si Brasil tiene capacidad para producir soja, se invierte en soja. No importa que esté Lula o que esté Bolsonaro. Ahora, lo que pasa ya dentro de cómo funcionan las clases dominantes para invertir, yo creo que sí hay una incidencia, pero al final de todo, esa incidencia es baja. O sea, yo creo que depende mucho más de cuál es la dinámica del mercado en sí y después cuáles son las condiciones en que se despliega eso. Eso, bueno, también hay una discusión con eso, ¿no? Por supuesto que hay toda una literatura en economía, que es la literatura institucionalista, que lo que dice es básicamente que si vos tenés instituciones sólidas y fuertes y buenas y que respetan la propiedad privada, etcétera, eso es un vector del desarrollo. Y bueno, hay libros que dicen eso. Pero eso no siempre es así. Digamos, el país que más invierte en el mundo es China y no tiene nada de lo que promueven quienes promueven ese tipo de seguridades jurídicas. Entonces, yo creo que depende de otras condiciones. Más allá de que existe un factor, que hay un peso de eso, pero yo creo que al final es menor. Tiene mucho más que ver con qué es lo que vos estás viendo que va a pasar en el país. El problema de Argentina, entre muchos otros, es que lo que vos ves que está pasando y que va a pasar no está nunca claro. Entonces vos no sabés qué va a pasar. La incertidumbre. Exactamente, digamos. O sea, vos en Brasil hace 5 o 6 años que el tipo de cambio se mueve en valores más o menos manejables. O sea, sí, no hay salto va de 4 a 5,5 a 6. Y está ahí. Y en Argentina pasamos en los últimos años de 1-1, 3-1 durante un largo tiempo y después hasta donde estamos ahora. Entonces, como no sabes eso es lo que también dificulta un poco lo que estás pensando para adelante. Pero independientemente de que esté un gobierno más o menos afín a ese tipo de mirada. Claro. Las multinacionales, igual muchas están poniendo en venta, bueno, cadenas, ¿no? ¿Ese factor cuál es? ¿Por qué se van? Sí. Bueno, muchas están redefiniendo su estrategia de negocios en general. Y están viendo que
no hay una fuente de digamos, se empobreció mucho también el país en ese sentido, digamos, el ingreso per cápita. Claro, ven no que es- no van a vender lo que tienen que vender. No, o sea, el nivel de pérdida de ganancia poder no va a adquisitivo. ser el esperado, digamos. Exacto. Entonces vos lo que estás viendo es que es un mercado, y además que muy probablemente se achique más Ujú. el mercado, ¿no? O sea, en esos sectores donde Carrefour, digamos, los sectores donde hay una dinámica de consumo que es la que te permitía anotar las ganancias, hoy se está desplomando un Ujú. poco. Entonces, claramente ahí lo que decís es, mejor me hago negocios en algún país donde haya una perspectiva más clara de lo Claro, que está pasando en y no Argentina. acá que vienen para Triqui. Bancame que tenemos que ir a una pausa. 2 minutos nos separan de las 7 de la tarde. Ponemos pausa, un temita y volvemos rapidísimo, no te vayas. Maderera Romero, ventas por mayor y menor de pino,
4 minutos nos separan de las 7 de la tarde. Seguimos en este ¿De qué lado estás? Nos queda una hora por delante y vamos cerrando ya con Lea Bona, que gracias por venir, que ya se nos va aparte en cualquier momento. ¿En cuánto te vas de nuevo? El 9. ¿El 9 de septiembre? Ah, no. Pero nene, ni llegaste a despegar. Y no viste, yo dije, tengo que venir al programa, porque Sí, si no, porque si no ¿cuándo te voy a vas. venir? Y además que lo enganchamos, él está en el exterior y yo darle con la telefónica, con no. No, pero todo bien. Te conecto con... A la gente le encanta cómo explicas, además. ¿Te digo en serio o no? Sí, sí, sí. Que Guille también dice, no, la verdad que explica re bien, porque le entiende. Porque pasa esto con los economistas, ¿viste? Que algunos tienen una mirada y una explicación muy macro de la cosa. Entonces vos en tu cotidianidad no podés aplicar el discurso que te dice el tipo. Sí, es ¿o no? difícil traducirlo a veces también, de los números y esos conceptos quizá más de la academia a la realidad cotidiana y a cómo te impacta a vos. Claro, y algunos te hablan raro a propósito para que no los entiendas mejor. Entonces después es como que quedan... No, bueno, yo no dije eso. Bueno, Lea, gracias por tu visita. Igual vamos a estar, por supuesto, siguiendo el capítulo a capítulo. Te vamos a molestar cada vez que haya, que siempre, Bolonqui. Ahora, ¿qué te parece que va a pasar con el... Viste que el dólar está volátil. Dentro de las famosas bandas, pero un día está 1350, 1368, 1300. Esto va a seguir así hasta las elecciones y después puede llegar a cambiar. Yo creo que lo que se hizo ahora fue tratar de llegar a las elecciones, lo que hablamos antes, que fue subir la tasa de interés de manera bastante abrupta, para evitar que la gente compre dólares y de esa manera que no vuelva a saltar el tipo de cambio y mantenerlo dentro de la banda. Eso es absolutamente imprescindible para el gobierno de cara a las elecciones. Yo creo que la pregunta central es qué pasa después de las elecciones, no hasta Claro. las elecciones. Y ahí hay dos respuestas posibles, me parece. La primera es la racional, que es, si vos sos un economista que mira los números, la primer respuesta es, esto necesariamente va a cambiar porque es insostenible. Cualquier indicador más o menos razonable para analizar el contexto te da que es insostenible porque no alcanzan los dólares, porque no se puede seguir financiando con préstamos, especialmente del Fondo Monetario, porque se está achicando el superávit comercial, que es básicamente exportaciones menos importaciones. Como están aumentando tanto las importaciones por la propia promoción que hace el gobierno y por el abaratamiento de los bienes del extranjero, eso, bueno, va empezando a generar los problemas que pasaban en la década del 90, digamos, no es nada distinto. Y bueno, porque la economía, al no generar, va a tener problemas. Entonces, y hay que pagar deuda externa, sobre todo mucha el año que viene. Entonces, todo eso te da, bueno, así no se puede. Esto va a tener que haber una gran devaluación, eso va a volver a echarle nafta a la inflación, que venía bajando, pero bueno, todo eso pasará después de las elecciones. Creo que esa es una de las posibilidades. La otra posibilidad es que aparezca una mano mágica, como ha habido más de una vez, que vuelva a financiar al gobierno para evitar esa devaluación, pero de todas formas tiene que haber una corrección, porque volviendo a lo primero que hablamos, que es que está muy caro Argentina. Digamos, para cualquier extranjero es muy caro Argentina, para un europeo es muy caro Argentina, para un estadounidense Para es un muy caro argentino Argentina. es cara Argentina. Por supuesto, es muy caro Argentina para un argentino, desde luego, Claro, lo que claro. dijimos. Este chico está muy internacionalizado. Pero no, lo que quiero decir es que Argentina hoy tiene precios en dólares superiores a los que tiene Francia. Sí, y lo para hemos que hablado. eso ocurra, la economía argentina tiene que tener la capacidad productiva de la de Francia. Y como ya sabemos que eso no ocurre, eso en algún momento, digamos, se escapa por algún lado. ¿El Entonces, segundo Big Mac no es más caro después de Suiza? sí, ¿El nuestro? eso es lo que habíamos hablado. Sí, exactamente. La última. Pero lo del Big Mac se utiliza como una unidad de medida, ¿no es Exactamente, es cierto? una unidad de medida mundial. Mundial, donde vos decís, más o menos ahí ves cuánto está el salario igual y cuánto está, porque Suiza tiene unos salarios nada que ver. O sea, nosotros tenemos el segundo más caro. ¿Es cierto que de ese segundo más caro, más de la mitad es en impuestos? ¿De ese Big Mac? Es una buena pregunta, no tengo el dato fino. Porque viste que saltan enseguida los... Sí, yo no creo, digamos, pero no te puedo dar una respuesta. No sirve, rigurosidad, no Sí, sirve, no no. creo. Y la última, el salario promedio, porque viste que una familia tipo, para no ser pobre, el último registro, 1.150.000, 180.000. ¿Y cuánto estamos en el salario promedio real?
¿El promedio del sector privado? Sí, en 1.200.000 puede ser. No, está un poco más arriba. Sí, arriba de 1,5 millones. ¿Sí? El promedio del sector formal. Sí, privado. Privado, sí. Claro. Promedio del sector formal, privado, sí. Por eso, porque si ponemos el formal, pero todo, que ahí está lo público, me parece que baja un poco. Sí, pero con el público. El público está muy deteriorado. Está mal. Por eso, sí. No, es un poco más arriba, porque vos imaginate que hay muchos asalariados del sector privado que tienen sueldos mucho más altos que la media o que el salario mínimo o que la canasta básica. Hay muchos sectores que están ahí. Entonces, si vos promediás ahí, te da un poco medio mejor. De 1,5. Debería dar más alto también, pero bueno, también hubo una caída general. Sí, porque además la canasta, yo le estaba contando hoy a Nahuel que yo me llevo siempre por la canasta del INDEC, pero de la Junta Interna de ATE, viste que es interesante porque contiene el alquiler, una canasta más tecnológica y no el teléfono de línea, y está en un palo 800. Claro, bueno, sí. Entonces, si es un palo y medio el promedio, estamos mal, seguimos mal. Sí, claro, sí, ni porque hablar. Antes se tomaba que tenías que tener una canasta y media, ¿no? Era como el salario promedio bueno que tenía que tener. ¿Cómo era esa medición? Viste que había un cálculo que decías, mira, por lo general cuando nosotros estábamos bien con el salario, era una canasta y media. Serían 1.800.000 a hoy. Exacto. Más o menos, sí. Eso sería un salario promedio bueno, medianamente bueno. Sí, probablemente sí. No, estoy pensando el salario del CONICET es 1.300.000. Bueno, pero así el CONICET, imagínate. No, sí, ya sé. Bueno, la categoría más baja, ¿no? Por ahí otra categoría. Pero sí, digamos que creo que 2 millones sería una cifra bastante aceptable, digamos, como para que sea un salario hoy. Sí, exacto. Gracias, Lea, por tu visita, ¿eh? ¿No te vayas todavía? No, gracias a ustedes. Y no quería olvidarme de decirles que les traje de regalo esto para ustedes. Ay, mi vida, no lo vi yo que vino con regalo. Sí, se llama paçoca. Ajá. Es un dulce muy popular en Brasil. Mirá. Y está hecho con maní. Se parece un poco al mantecol. Pero bueno, es como el número 1 más popular de Brasil. ¿Más claro, popular vos que por los ahí. garotos? Sí. O sea, el esto es algo que. argento, es más argento que argento, otra cosa. sí. Esto se compra, qué sé yo, te puedes comprar remeras que dicen pasoquita o viste las cangas que son esas, lo que usás como lona en la playa. Sí. Ahí va, te puedes comprar que digan pasoquita. Es muy súper popular, es como lo más. Mira, No sé cómo compararlo con. Me encantó, Sí. Me Así encantó, bueno, después muy lo prueban y me dicen. ¿Precio de la golosina en Brasil? ¿Del paçoca? Esta es re barata. Esto sale. Yo me compré una caja. Tengo que calcular, pero ponele que debe salir una de estas $2. $2, 2 por. Y como 500 pesos. Ok. Barato. Sí. sí, no te creas, porque hay acá alfajores por 500 pesos, ¿eh? O sea, todo lo que vos me contaste de Brasil era barato hasta acá. Garoto no Hay garoto. alfajores porque no sabía. Y sí, No, alguno. pero y por 1.000 pesos un Guaymallén yo creo que puedes conseguir. Podés conseguir alfajores simples por 500 pesos. ¿Sí? Sí. ¿Estás segura? Sí. Lindo 500, desafío. 600, Jorgito. Espero uno para el viernes entonces. 500, 600. Casi que te apostaría que no, por Yo- lo que vi, pero bueno. No te puedo No, decir. dice Guillermo. Estamos hablando de kiosco. Ya voy, de No, kiosco, de distribuidora kiosco. no vale, porque si No, al yo mayorista, no voy sí. a distribuidora, yo No. voy a almacenar a la vuelta. Hay que- Tienen muy buenas. 600 sí. Ah, ya me subiste. 500, 600, chicos. ¿Te está llegando la dije. inflación? 500, 600. Bueno, Campagnoli, antes de despedirlo, ya lo despedimos, pero vamos con la información deportiva igual porque avanza el programa, lo tenemos a Urios, Y nos corre el reloj, como siempre. nos corre el reloj y tenemos la parte de contar la experiencia de la Fundación Cartoneros, que es espectacular. Exactamente. Bueno, Mariana, como bien adelantábamos hace un rato, algo que, digo, una salvedad que todavía no habíamos